Me llamo Nelson Portillo y tengo 37 años. Nací en La Ceiba, Honduras, en una casita de madera, cerca de la línea del tren. Y sí, soy uno más de esos que se vinieron buscando el famoso sueño americano. Pero yo no sé si lo mío fue sueño o fue una pesadilla larga, de la que todavía no termino de despertar. Yo no tengo estudios. Llegué hasta sexto grado y después me puse a ayudar a mi papá en la carpintería. Pero mi papá se fue cuando yo tenía como 11. Y de ahí, pues, mi mamá hizo lo que pudo. Vendía tamales en la calle, limpiaba casas, y yo desde chiquito salía a buscar qué hacer. Nunca me faltó comida, eso sí. Mi mamá era brava, trabajadora. Me enseñó a no deberle nada a nadie y a no andar hablando mal de la gente. Siempre me decía, Nelson, el respeto abre más puertas que la fuerza. Y yo eso nunca lo olvidé. Pero también me decía que la vida allá no iba a mejorar, que los ricos eran cada vez más ricos y los pobres, pues cada vez más olvidados. A los 20 ya era ayudante de albañil, carpintero, pintor, lo que saliera. Y aunque no ganaba mucho, me alcanzaba para ayudar en la casa y darme un gusto de vez en cuando. Una cerveza con los amigos, un pantalón nuevo, esas cosas. Pero luego comenzaron a cambiar las cosas. Llegaron las maras al barrio. Empezaron a cobrar impuesto hasta por respirar. Si no pagabas, te desaparecían. Una vez me agarraron saliendo de un trabajo y me dieron una paliza porque no quería darles dinero. Me dejaron tirado. Me robaron la mochila, las botas, todo. Y fue ahí que empecé a pensar en irme. Yo no quería morirme allá. No por nada. Pero tampoco quería ser un cobarde. Solo que no veía futuro. No para mí, no para mi familia. Y luego vino lo del primo. Mi primo Alex se había ido a Nueva York 2 años antes. Y un día me llamó. Me dijo, «Venite, primo, aquí hay trabajo. Aquí la gente que le echa ganas progresa». Y yo le creí. Le creí porque era mi sangre. Porque me mandaba fotos en Facebook con su carro, su ropa de marca. Me decía que en 6 meses uno ya estaba hecho. Así que vendí mi moto, pedí prestado. Me despedí de mi mamá con un abrazo que todavía me duele. Y salí. No sabía lo que me esperaba. Ni imaginaba las cosas que iba a ver, que iba a sentir, que iba a perder. Y hoy, después de todo lo vivido, de tantas noches sin dormir, de tanta lágrima tragada en silencio, me siento a contar esta historia no por lástima, sino porque sé que allá afuera hay muchos como yo, muchos que están por tomar la decisión, o que ya la tomaron, y sienten que no pueden más. Y quiero decirles algo, no están solos, y no tienen que fingir que todo está bien, porque a veces, hermano, a veces uno no está bien, y eso también se vale. A veces uno llega a este país con el pecho lleno de ilusiones, y termina recogiendo pedazos de uno mismo en un cuarto prestado del Bronx. Yo viví eso. Lo viví con miedo, con vergüenza, con rabia, pero también aprendí. Aprendí a no idealizar nada, a mirar con los ojos bien abiertos. Y aunque me duela decirlo, no todo el que se va mejora. No todo el que cruza encuentra paz. A veces cruzar es cambiar un infierno por otro. Solo que aquí estás solo. Y sí, me llamo Nelson, tengo 37 y sigo aquí, de pie, trabajando. Pero ya no soy el mismo, y por eso quiero contar todo, sin filtros, sin adornos. Cómo fue, cómo lo sentí. Porque si mi historia sirve para que alguien no cometa los mismos errores, o para que alguien allá sepa que no está loco por sentirse triste, entonces valió la pena hablar. Antes de seguir contándote lo que viví acá, quiero hablarte de lo que dejé allá, de mi tierra, de mi gente, de esa parte de mi vida que aunque se quedó atrás, todavía vive dentro de mí. La Ceiba, mi Ceiba. ¿Cómo explicarte lo que se siente crecer ahí sin que se me haga un nudo en la garganta? Era un lugar calientito, con ese olor a mar, a sal, a mango maduro en el suelo.
Las calles de tierra, las bicicletas con llantas pinchadas, los niños jugando descalzos. La vida era sencilla, dura, sí, pero sencilla. Yo nací en el barrio Alvarado, en una casa que mi abuelo había levantado con sus propias manos. Una casita de madera pintada de azul celeste, con las ventanas chuecas y un patio lleno de gallinas. En el fondo teníamos un limonero que daba fruto todo el año. Mi mamá, como ya te dije, era todo para mí. Chiquita, morenita, de carácter fuerte. Le decían la reina, no solo por su nombre, sino porque era una mujer que se hacía respetar. Y vaya que trabajaba duro. Ella me despertaba a las 5 con café caliente y tortillas recién hechas. Y cuando no tenía ni frijoles para darme, me decía, «Hoy vamos a desayunar esperanza, mijo, pero con fe se digiere bien». Yo no entendía muchas cosas en ese tiempo, pero sentía su amor en cada palabra, en cada sacrificio. Mi infancia fue pobre, pero no triste. Jugábamos a las escondidas, al trompo, al fútbol con pelotas hechas de calcetines. Y cuando llovía, salíamos a correr bajo el agua, a hacer ríos en la calle con palitos y tapitas. Mi primer mejor amigo se llamaba Darwin. Vivía a 2 casas. Siempre andábamos juntos. Una vez nos metimos al manglar a cazar cangrejos. Y salimos todos picados por mosquitos, pero felices. A veces pienso en él, y me pregunto qué habrá sido de su vida. La escuela quedaba a 10 cuadras, y yo caminaba todos los días con mi cuaderno envuelto en bolsa plástica por si llovía. No era el mejor alumno, pero me gustaba aprender. Soñaba con ser arquitecto. Me gustaban los edificios, las estructuras, los planos. Pero ese sueño se fue apagando poco a poco, como una vela sincera. Mi mamá no podía pagarme los estudios, y cuando cumplí 14, me dijo que ya era hora de trabajar. Así que fui a tocar puertas. Un señor me dio chance en su carpintería, y ahí empezó mi vida laboral. El taller olía a madera fresca, a barniz, a sudor. Me corté las manos 1000 veces, cargué tablones más grandes que yo, pero nunca me quejé, porque cada lempira que ganaba me hacía sentir útil. Había algo hermoso en crear con las manos. Ver cómo de una tabla salía una puerta, una silla, un mueble. Y a veces, cuando terminábamos algo bonito, me sentía orgulloso. Sentía que mi vida tenía propósito. Los domingos eran sagrados. Nos íbamos al río con mi mamá y unos vecinos. Llevábamos arroz con pollo en papel aluminio y una botella de fresco compartida. Yo me lanzaba al agua como si el mundo no tuviera problemas. Y en las noches, cuando no había luz, nos sentábamos afuera, a escuchar la radio o contar historias. Mi mamá siempre tenía anécdotas graciosas, cuentos de miedo, dichos viejos. Esos momentos, esas noches simples, llenas de risas y estrellas, son las que más extraño. Porque ahora, aquí, en este país, aunque tenga un techo y un trabajo, me siento más solo que nunca. A los 17 conocí a mi primera novia. Se llamaba Melina. Era callada, dulce. Me escribía notitas con corazoncitos. Nos veíamos a escondidas en el parque. Un día le llevé una flor robada del jardín de una vecina, y me dio un beso en la mejilla que me duró una semana en la memoria. Pero como pasa allá, todo se fue complicando. Melina se fue con su familia a San Pedro Sula, y yo me quedé con ese huequito en el pecho. Después de eso, me enfoqué en trabajar. Ya me había ganado la confianza del carpintero y me daba más tareas. Empecé a llevar dinero a la casa, a pagar deudas, a comprar cositas, y aunque no teníamos lujos, había alegría. Los vecinos se ayudaban, los niños jugaban juntos, se compartía lo poco, y eso ya no se ve. Con el tiempo empezaron a cambiar las cosas. Ya no se podía estar en la calle después de cierta hora. La gente caminaba con la cabeza agachada. Los rostros se llenaron de miedo. Fue como si poco a poco se nos fueran robando la esperanza. Pero yo aguanté. Por mi mamá. Por esa casita azul. Por ese limonero que siempre estaba cargado. Por el recuerdo de mi niñez feliz. Hasta que me tocó vivir lo que ya conté.
Esa noche en que me golpearon por no dar dinero a los mareros. Esa noche que llegué sangrando a casa y mi mamá me miró con los ojos llenos de lágrimas y miedo. Te me vas, mijo. Antes que me lo maten, me dijo. Y su voz no era una orden, era un ruego. Yo sé que a ella le dolió más que a mí, pero prefirió perderme lejos que enterrarme cerca. Esa noche, no dormí. Me quedé en el patio, sentado bajo el limonero, escuchando los grillos. Y lloré. Lloré por todo lo que iba a dejar, por todo lo que sabía que no volvería a ser igual. A veces me pregunto si hice bien, si debía haberme quedado, si debía haber enfrentado todo, seguir ahí, junto a mi gente. Pero uno nunca sabe qué es lo correcto hasta que ya es demasiado tarde. Hoy, cuando cierro los ojos, no veo la ciudad, no veo los carros, ni las luces de Nueva York. Veo esa casa azul, veo a mi mamá sentada en la hamaca, veo el limonero, y me escucho a mí mismo, riendo, corriendo, soñando. Esa era mi vida. Y aunque hoy esté muy lejos de allá, esa parte de mí nunca se fue. Esa parte sigue viva. Decidirme a irme fue una cosa, pero hacerlo realidad fue otra historia. Yo no tenía experiencia en viajes, ni conocía gente que hiciera la ruta completa. Solo sabía lo que mi primo Alex me contaba desde Nueva York. Y eso que contaba era bonito. Demasiado bonito, la verdad. Primo, aquí en 6 meses ya estás montado. Hay trabajo por todos lados, solo es llegar, me decía. Y yo quería creerle, porque necesitaba esperanza, porque ya no podía con la tensión del barrio, con los pagos forzados, con el miedo constante. Así que vendí mi moto, una itálica roja, viejita, pero buena. Pedí prestado a un vecino que confiaba en mí, y un tío me regaló una mochilita pequeña, como de escuela. Metí 2 mudas de ropa, unas botas nuevas que me costaron medio salario, y una Biblia de mi mamá. Ella me la metió a escondidas en la mochila, junto con una foto nuestra. Cuando la encontré, ya había salido de Honduras, y lloré como un niño. Salí una madrugada. No me despedí de muchos, solo de mi mamá y de Darwin, mi amigo de infancia. Nos abrazamos fuerte. Mi mamá no dijo mucho, solo me besó la frente y me repitió 3 veces, cuídese, cuídese, cuídese. Y así empezó todo. Tomé un bus hacia la frontera con Guatemala. Ahí ya se respiraba otro aire. Había decenas de muchachos como yo, con cara de nervio, con mochilas parecidas, con los mismos silencios. Ahí conocí a un chavalo de Tegucigalpa, Luis. Nos caímos bien de entrada. Decidimos hacer el camino juntos, por lo menos hasta México. La primera parte no fue tan difícil. Pasamos a Guatemala en un bus viejo, con documentos falsos. Nos hicieron preguntas, pero soltando unos billetes nos dejaron seguir. Pero al llegar a la frontera con México, la cosa cambió. Ahí ya no era solo viajar, ahí era esconderse. Nos dijeron que debíamos pagar a un coyote para cruzar, y aunque era caro, lo hicimos. No había de otra. Caminamos por monte durante 2 días, sin bañarnos, con los pies hechos trizas, comiendo lo que podíamos. Nos escondíamos en arbustos cada vez que escuchábamos un carro. Luis empezó con fiebre, y yo, con ampollas en los pies que me hacían llorar al caminar. Una noche nos tocó dormir bajo un árbol, con lluvia cayendo, tiritando de frío. Ahí, abrazados como hermanos, me dijo, Nelson, si salgo de esta, te invito a una cerveza en el Bronx. Y esa promesa la llevo clavada hasta hoy. Al llegar a Tapachula, ya nos sentíamos un poco mejor, pero ahí los retenes eran constantes. La migra mexicana nos detenía cada rato. Algunos oficiales eran buena gente, otros no tanto. Una vez nos bajaron del tren en marcha, nos golpearon, nos robaron lo poco que teníamos. Nos dejaron tirados en medio de la nada. Ahí, Luis perdió su cangurera con los papeles y los teléfonos. Lloró. Y yo también. No por los papeles, sino por la impotencia. Seguimos a pie, en tren, en camiones. A veces dormíamos en albergues, otras en el suelo. Una vez pasamos 3 días sin comer, y en medio de todo eso, había momentos extraños,
gente buena que nos daba pan, agua. Una señora en Oaxaca nos preparó huevos con frijoles y nos abrazó como si fuéramos sus hijos. Esos gestos me devolvían un poquito la fe. Pero también vi cosas feas. Vi mujeres siendo llevadas por hombres armados. Vi niños enfermos, llorando sin que nadie los escuchara. Vi a un muchacho tirarse del tren en movimiento porque se desesperó. Y lo peor, vi cómo la esperanza se iba muriendo en los ojos de la gente. Cuando llegamos al norte de México, el desierto nos esperaba. Ahí, el coyote nos reunió con otro grupo. Éramos como 15. Hombres, mujeres, un par de niños. Nos dieron instrucciones claras. Caminarán de noche, silencio total, nada de luces, no se separen. Y así lo hicimos. Durante 4 noches cruzamos el desierto de Sonora. El calor era insoportable de día, y el frío de noche, mortal. Los pies, ya ni los sentía, las piernas, como de piedra, pero lo peor era la mente. La mente te empieza a jugar sucio, te hace imaginar cosas, te hace pensar que te vas a morir ahí. Una noche, uno del grupo se desmayó. El coyote dijo que no podíamos cargarlo, y lo dejó. Lo dejó ahí, como si fuera basura. Yo no dormí esa noche, ni la siguiente. Pensaba en mi mamá, en el limonero, en mi infancia. Pensaba, ¿y si muero aquí? ¿Quién le va a decir a ella? Pero seguimos, hasta que un día, después de caminar horas, el coyote nos dijo en voz baja, ya están del otro lado. Y yo no sentí alegría, sentí un vacío. Porque ese otro lado era un desierto igual de hostil. Porque ese otro lado no tenía agua ni sombra ni bienvenida. Nos escondieron en una traila con el aire cortado durante horas. Después vino una camioneta. Nos metieron como animales. Y así, sin saber bien dónde estábamos, llegamos a Phoenix. Ahí me separaron de Luis. Nunca más lo volví a ver. Lo busqué en redes. Nada. Pregunté. Nadie sabía. A veces pienso que está aquí, en alguna parte, trabajando como yo. Otras veces, prefiero no imaginar. Desde Phoenix me llevaron a Nueva York en un bus. 3 días enteros, sin hablar con nadie, con la cabeza llena de ruido. Al llegar, mi primo no estaba. Me dejó plantado. Tuve que dormir en un parque la primera noche. Pero esa historia, esa ya viene. Solo quiero cerrar esta parte diciendo algo. El camino hacia Estados Unidos no es un viaje, es una batalla, es una prueba del alma. Y no todos la cuentan. Yo la cuento porque sigo vivo. Pero muchos se quedaron en el desierto, en los trenes, en la oscuridad. Y a ellos les debo cada palabra que digo hoy. Cuando el bus llegó a la terminal de Nueva York, yo pensé que lo más difícil ya había pasado. Después de todo lo que viví en la ruta, después del desierto, del hambre, del miedo, pensé que lo peor se había quedado atrás. Pero no. Ese fue el verdadero comienzo de la parte más dura. Mi primo Alex, ese que me pintó todo tan bonito desde el principio, nunca llegó a recogerme. Le había escrito desde el último punto en Phoenix. Me dijo que sí, que ahí me esperaba. Pero cuando bajé del bus, con mi mochila en la mano, lo busqué por todos lados. Y nada. Le llamé. No contestó. Le escribí. Visto. Sin respuesta. Me senté en una banca, con frío, con hambre, con la cabeza hecha un lío. Y por primera vez, sentí lo que era estar verdaderamente solo. No conocía a nadie. No hablaba inglés. No tenía papeles. Tenía $50 arrugados en la bolsa, una botella de agua caliente y una barra de pan. Y lo peor, no tenía a dónde ir. Pasé esa noche caminando por la terminal, fingiendo que esperaba a alguien. Me quedaba dormido en una esquina, me despertaban los guardias. Fingía que hablaba por teléfono para no parecer sospechoso. La ciudad no era como en las fotos. Sí, era enorme. Sí, había luces por todos lados, pero no brillaban para mí. A la mañana siguiente,
Conocí a un muchacho salvadoreño que también acababa de llegar. Había pasado por lo mismo. El primo no llegó. Se quedó varado. Él me dijo que en el Bronx había un lugar donde se reunían jornaleros, que tal vez ahí podía encontrar trabajo. Nos fuimos juntos, en metro. Primera vez que me subía a uno. El ruido, la gente, los anuncios, todo me abrumaba. Llegamos a una esquina donde había como 20 hombres esperando. Algunos con cascos, otros con chalecos de construcción. Otros, como yo, con nada más que ganas. Y ahí me paré. Horas. Bajo el sol. Bajo la lluvia. Con el estómago vacío. Esperando que alguien bajara de una camioneta y dijera, «Tú, súbete». Así conseguí mi primer trabajo. Una demolición en Queens. Me pagaron $80 por 12 horas de trabajo. Sin comida, sin baño, sin descansos. Esa noche dormí en un sofá prestado, en el departamento de un dominicano que cobraba $10 por noche. Un cuarto lleno de colchones en el suelo, con olor a sudor, a fritanga, a cigarro. Y así fueron pasando los días. Cada mañana me paraba en esa esquina. A veces salía a trabajo, a veces no. Y cuando no salía, había que escoger. O comía o dormía bajo techo. La ciudad era dura, fría, indiferente. La gente caminaba rápido, sin mirar. Los gringos ni te veían, los latinos. Muchos te trataban como competencia. Y yo solo quería sobrevivir. Me encontré con otros hondureños. Algunos buena gente, otros no tanto. Uno me robó la mochila mientras dormía. Otro me dio un sándwich y me dijo, «Hermano, todos pasamos por esto. Solo aguanta». Empecé a trabajar en techos, en remodelaciones, en mudanzas. Cada día un trabajo distinto. Cada día un riesgo distinto. Una vez me caí de una escalera y me abrí la ceja. El patrón me dejó tirado en la acera. No me pagó. Y yo ni siquiera podía quejarme. Porque aquí, si no tienes papeles, no tienes voz. Otra vez me enfermé. Fiebre, escalofríos, dolor de garganta. No tenía seguro. No tenía médico. Me encerré 3 días en el sótano donde dormía. Pensé que me iba a morir solo como perro. Y lo peor era el silencio, porque allá en La Ceiba, aunque tuviéramos poco, había bulla, había vecinos, había cariño. Aquí, solo ruido de ciudad, ruido de motores, de sirenas, de gente que no te ve. Empecé a mandar dinero a mi mamá después del segundo mes. No era mucho, pero para ella era todo. Me decía por teléfono, «Gracias, mijo. Aquí estoy bien con sus envíos». Y yo lloraba en silencio, porque no quería que supiera la verdad. No quería que supiera que yo también comía arroz con sal, que dormía en el suelo, que a veces me despertaba con ratas corriendo por mi cabeza. No quería que supiera que el sueño americano no era para todos. Una noche, después de un día particularmente duro, me senté en un parque. Había trabajado 14 horas cargando escombros. No me habían pagado. Estaba sucio, cansado, hambriento. Y ahí, en ese parque, vi pasar a una familia gringa. Papá, mamá, 2 niños, ropa limpia, sonrisa, helados en la mano. Y pensé, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Valió la pena dejar mi tierra, mi madre, mis recuerdos, para terminar siendo invisible? Me dieron ganas de regresar, de dejarlo todo. Pero no tenía ni para el pasaje. Y además, ¿con qué cara volvía? Yo había prometido triunfar. Había prometido mandar para arreglar la casa, para traer a mi mamá. Había prometido que todo esto valdría la pena. Y ahora, solo era un obrero más entre miles. Uno más que se levantaba de madrugada, que aguantaba humillaciones, que lloraba en silencio. Con el tiempo, las cosas no mejoraron, pero yo me endurecí. Aprendí a moverme. Conseguí un trabajo más fijo en un taller mecánico. Gané algo de estabilidad. Pero el vacío seguía. La soledad. La sensación de que este país no me quería aquí. Yo no buscaba lujos. Solo quería dignidad. Y aquí entendí algo que me dolió mucho. En Estados Unidos, si no tienes papeles, eres desechable.
Y eso te va matando por dentro. Uno a veces cree que lo ha vivido todo, que ya nada puede doler más que dejar tu tierra, tu gente, tu madre, que el hambre, el frío, la humillación, el miedo ya te hicieron inmune. Pero no, siempre hay algo que te puede quebrar más. Y eso en mi caso fue la traición. Te conté que mi primo Alex me dejó plantado cuando llegué, pues resulta que meses después apareció. Me buscó por Facebook, me mandó un mensaje diciendo que había tenido problemas, que se había cambiado de número, que no me había podido avisar, me pidió perdón, y yo le creí, porque así soy, porque crecí con la idea de que la sangre no se traiciona, porque todavía guardaba un cariño infantil por ese primo que, en mi cabeza, era como un hermano. Nos encontramos en una taquería del Bronx. Me abrazó como si nada. Me habló de negocios, de oportunidades, de lo bien que le estaba yendo, y me dijo algo que me pareció como un regalo del cielo. Nelson, ya está bueno que sigas sufriendo. Vente a vivir conmigo. Hay espacio. Te puedo ayudar a sacar adelante tus papeles. Yo no lo podía creer. Después de tanto batallar, alguien al fin me tendía la mano. Y no era cualquier alguien. Era familia. Así que empacá mis cositas, que no eran muchas. Un par de pantalones, unas camisas, mis botas gastadas, la Biblia de mi mamá y la foto. Me mudé a su departamento en Queens. Vivía con su novia, una colombiana callada, medio seca, pero no me molestaba. Yo dormía en el sofá. Al principio todo bien. Me presentó a su jefe, un tipo dominicano que hacía remodelaciones. Conseguí un trabajito más estable. Empecé a ahorrar. Hasta me compré un celular decente. Y entonces, cuando uno empieza a confiar, cuando uno cree que lo peor ya pasó, ¡zas! La vida te recuerda que no puedes bajar la guardia. Un día, Alex me dijo que tenía un amigo que ayudaba a conseguir papeles falsos de buena calidad, que con eso podía empezar a trabajar más tranquilo, incluso abrir una cuenta de banco. Me dijo que si le daba $1,000, él se encargaba de todo. Yo tenía ese dinero ahorrado con esfuerzo. Era todo lo que tenía. Pero confié. Le entregué el dinero en un sobre. Y esperé. Una semana, 2. Le preguntaba y me decía que el amigo estaba en eso, que los papeles venían por correo, que tuviera paciencia. Hasta que un día llegué al departamento y ya no estaba. Ni él, ni la novia, ni sus cosas. Todo vacío. Solo el sofá viejo donde yo dormía. Y una nota escrita en una servilleta. Lo siento, primo. Me fui. Cuídate. No entendí. No quería entender. Lo llamé 1000 veces. Bloqueado. Lo busqué en redes. Eliminado. Fui al trabajo. Ya no trabajaba ahí. Y entonces, ahí, parado en ese departamento vacío, con el sobre de $1,000 evaporado, con mi fe hecha trizas, sentí que me deshacía. No fue solo el dinero, fue la confianza, fue darme cuenta que estaba completamente solo, fue sentirme un estúpido por creer. Esa noche dormí en el sofá, sin luz, sin comida. Al día siguiente, el dueño del departamento llegó. Me echó. No tenía contrato. No tenía a quién reclamarle. No tenía nada. Volví al Bronx con lo que pude cargar. Le pedí a un amigo que me dejara dormir en su piso unos días. Y me encerré. Literalmente. No salí por una semana. No comía. No hablaba. No quería ver a nadie. Me la pasaba acostado, mirando al techo, preguntándome qué hice mal. ¿Dónde fue que fallé? ¿Por qué me pasaban estas cosas a mí? Y ahí fue donde me quebré. Recuerdo una noche, eran como las 3 de la mañana. Había llovido. Se escuchaban las gotas golpear el vidrio. Y yo me puse a llorar como nunca antes. No eran lágrimas suavecitas, era llanto feo. De esos que te sacuden el cuerpo, que te ahogan. Lloraba por mi mamá, por mi casa, por la moto que vendí, por los amigos que dejé, por Luis, por el desierto, por el frío, por la comida que ya no sabía igual. Y lloraba por mí, por haberme convertido en alguien que ya no reconocía.
Un hombre desconfiado, con miedo, endurecido por la vida. Pensé en regresarme. Pensé en dejar todo. Pensé, incluso, en desaparecer. Sí, lo pensé, porque llega un punto en que no ves salida, en que todo se siente demasiado grande, demasiado oscuro. Y lo más feo es sentir que nadie sabría si te vas, que a nadie le importaría. Pero algo me detuvo. No sé si fue la voz de mi madre en mi cabeza, o el recuerdo del limonero en el patio de mi casa, o simplemente ese instinto de supervivencia que se nos queda pegado a los que hemos pasado por tanto. Al día siguiente me levanté, temblando, pero me levanté. Salí a buscar trabajo, no tenía nada, pero tenía que volver a empezar. Otra vez desde cero, otra vez con el corazón hecho pedazos, pero al menos seguía vivo, y con eso bastaba. Después de esa traición, después de quedarme sin techo, sin dinero, sin nadie, me pasó algo que yo nunca había sentido tan fuerte en mi vida. Vergüenza. Vergüenza de mí mismo, de haber creído, de haber confiado, de haber sido tan iluso. Pero lo peor no fue la vergüenza. Lo peor fue la sensación de no valer nada, de sentir que aunque me esmerara, aunque me partiera el lomo, aunque hiciera todo bien, todo me salía mal, porque aquí, cuando no tienes papeles, ni familia, ni un lugar tuyo, eres nadie. Eso fue lo que más me pegó, sentirme nadie. Despertar y no tener a quien decirle, buenos días. Volver del trabajo y no tener a quien contarle lo que te pasó. Comer solo, dormir solo, sufrir solo. Ahí fue cuando empecé a pensar cosas feas. No fue de un día para otro, ¿eh? Fue lento. Como una manchita que se va extendiendo. Primero me empecé a encerrar más. Salía solo para trabajar. No hablaba con nadie, no me reía, no escuchaba música. Después, empecé a descuidarme. Dejé de afeitarme, de bañarme todos los días, de cambiarme la ropa. Comía cualquier cosa o a veces no comía nada. Vivía a base de pan con café. Y luego, vinieron los pensamientos, feos, oscuros, peligrosos. Pensaba, ¿y si desaparezco? ¿Quién se daría cuenta? ¿Y si me duermo y no despierto? ¿Realmente alguien me va a extrañar? Y ahí me asusté. Me asusté de mí mismo, porque yo nunca había pensado así. Yo siempre fui fuerte, positivo, aguantador, pero ahí yo ya no estaba aguantando. Me estaba rompiendo por dentro. Y lo peor es que lo escondía. Cuando hablaba con mi mamá, ponía voz alegre. Le decía que todo iba bien, que el trabajo estaba estable, que estaba comiendo rico. Ella me decía, cuídese mucho, mijo. No se me sienta solo. Dios está con usted. Y yo solo decía, sí, mamá. Y colgaba para no llorar, porque no quería que se preocupara, porque no quería que supiera que su hijo se estaba apagando. Y entonces, un día, toqué fondo. Fue una tarde de invierno, estaba nevando. Yo había salido del trabajo mojado, con las botas rotas, con las manos agrietadas del frío. Llegué al cuarto donde rentaba un espacio en el suelo. Me quité la ropa mojada. Me senté en la orilla del colchón inflable y empecé a llorar. Pero no era un llanto de tristeza, era un llanto de rabia. Rabia con Dios, con la vida, con mi primo, conmigo mismo. Grité. Grité como nunca. Insulté al aire, a todo. Le pegué a la pared, me pegué a mí mismo, y luego me desplomé, como un costal vacío. Me quedé tirado en el suelo, en calzoncillos, tiritando de frío, con los ojos secos de tanto llorar. Y ahí, en ese punto exacto, supe que estaba mal, que estaba en peligro, que si no hacía algo, no iba a salir de esa. Entonces, me forcé. Me obligué a hablar con alguien. Le conté a un compañero del taller, un mexicano buena gente, lo que me estaba pasando. Y él me escuchó. No me dio un sermón. No me dijo que era débil. Solo me escuchó. Y después me dijo algo que todavía hoy recuerdo. Todos nos rompemos, hermano. Pero romperse no es rendirse. Es parte de cargar tanto por tanto tiempo.
Esa frase me cambió algo adentro. Me hizo entender que no era el único, que no estaba loco, que no era menos hombre por sentir. Y así empecé a salir del hoyo. Poco a poco. Sin prisas. Con recaídas, sí, pero con intención. Volví a bañarme diario. Volví a comer mejor. Volví a caminar con música en los audífonos. Y lo más importante, volví a hablar. Con otros migrantes, con gente que había pasado por lo mismo. Empezamos a reunirnos los domingos en un parque a tomar café y contar nuestras historias. Y ahí entendí algo muy fuerte. Que la soledad se alimenta del silencio. Y que cuando uno habla, se libera. Porque lo que yo sentía, lo sentían muchos, pero nadie lo decía. Y fue así como empecé a recuperar pedacitos de mí. No todo volvió a estar bien. Sigo teniendo días difíciles. Sigo extrañando a mi mamá, mi tierra, mi vida pasada. Pero ya no me siento invisible. Ya no siento que no valgo. Porque me di cuenta que valgo por resistir, por no rendirme, por seguir de pie. Y eso es algo que nadie me puede quitar. No sé en qué momento exacto empezó a cambiar todo, pero fue muy despacio, como cuando amanece en el campo y no te das cuenta hasta que los pajaritos ya están cantando. Después de ese colapso, de esa noche en que me sentí roto, humillado, invisible, empecé a mirar distinto las cosas. No fue porque alguien viniera a rescatarme. No fue un milagro. Fue porque entendí que nadie iba a hacerlo por mí, y no por orgullo, sino porque todos acá estamos cargando algo. Y a veces, los que menos hablan son los que más están batallando. El mexicano del taller, el que me escuchó aquella vez, se llama Ramiro, un hombre de Chiapas, como de unos 50, fuerte, callado. Me dijo que ya había intentado regresar 3 veces, pero que siempre volvía, porque allá ya no tenía nada. Con él empecé a hacer más trabajos. Me recomendó con otros jefes, me enseñó trucos, me cuidó sin hacerlo ver como lástima. Y eso me ayudó mucho. Yo volví al taller donde lo conocí. Era un lugar pequeño, lleno de grasa, ruido y herramientas viejas. Pero había algo ahí que me hacía sentir útil. Las manos me dolían al final del día, sí, pero la cabeza se sentía más tranquila. Empecé a levantarme más temprano, a preparar mi desayuno, aunque fuera solo pan con café, a afeitarme, a planchar mi ropa, a caminar derecho. Porque cuando uno empieza a verse diferente en el espejo, algo adentro también cambia. Ramiro y yo trabajábamos de lunes a sábado, y los domingos, bueno, los domingos se convirtieron en algo especial. Él me presentó a un grupo de migrantes que se juntaban en el Parque Crotona. Llevaban café, pan dulce, algunos guitarras, otros solo ganas de hablar. Ahí conocí a Gloria, una señora salvadoreña que perdió a su hijo cruzando, y a don Toño, un guatemalteco que vivía en un cuarto sin ventanas, pero siempre tenía chistes listos. Y a El Gordo, un chavo de Veracruz que vendía elotes por la tarde y estudiaba inglés por las noches. Y en ese grupo, me di cuenta que no estaba solo, que el dolor compartido se vuelve más liviano, que hablar, aunque duela, cura, que reír después de llorar es una bendición. Con ellos volví a reír, volví a contar historias, a hacer bromas, a escuchar música. A veces me ponía nostálgico, sí, pero ya no me hundía, y poco a poco, la vida me fue devolviendo pedacitos de alegría. Conseguí un cuartito en el sótano de una casa de familia. Pequeño, húmedo, pero mío. Lo pinté. Colgué la foto de mi mamá en la pared. Puse una cobija de Honduras sobre la cama. Y cada noche, antes de dormir, me decía a mí mismo: sobreviviste, Nelson. No te olvides de eso. Empecé a juntar dinero, no para lujos, para mandar más a casa, para pagar mi deuda, para pensar en arreglar mis papeles algún día. A veces trabajaba en doble turno. Otras veces ayudaba a traducir en citas médicas a otros paisanos. Me sentía parte de algo. Y eso, después de tanta soledad, vale oro. También me forcé a hacer algo que había evitado por años.
Escribirle una carta a mi mamá contándole la verdad. No toda, no el dolor completo, pero sí suficiente para que ella supiera que su hijo había sufrido. Pero estaba saliendo adelante, y ella me respondió con un audio, una voz temblorosa, llorando, diciéndome: «Yo sabía, mijo, las madres sentimos, pero qué orgullo me da que no se me quebró». Ese audio lo escucho cuando me siento débil, porque me recuerda que, aunque esté lejos, no estoy olvidado. Hoy ya no tengo miedo de decir que sufrí. Ya no me da vergüenza admitir que me sentí derrotado, porque ahora entiendo que de ahí también se aprende. Aprendí a valorarme, a cuidar mi salud mental, a no confiar ciegamente, pero tampoco cerrarme al cariño. Aprendí que está bien llorar y que no soy menos hombre por necesitar un abrazo, una palabra, una mano. Hoy, trabajo de lunes a viernes en el taller. Los sábados ayudo a un señor puertorriqueño con su mudanza y los domingos me reúno con mis amigos en el parque, a veces solo a platicar, a veces a cocinar algo juntos, a veces solo a estar. No tengo mucho, pero tengo lo más importante, ganas de vivir, y aunque no tenga papeles, ni carro, ni casa, ya no me siento invisible, ya no me siento menos. Soy Nelson, un migrante, un sobreviviente, y más que todo, un hombre que está aprendiendo a respirar de nuevo. A veces, cuando voy en el metro rumbo al taller, me quedo viendo mi reflejo en la ventana, y me pregunto, ¿quién eres ahora, Nelson? Ya no soy el muchacho de la Ceiba que soñaba con ser arquitecto. Ya no soy el hijo que le daba los centavos a su madre después de lijar tablas todo el día. Tampoco soy ese migrante temblando en el desierto, ni el joven lleno de ilusiones que llegó a Nueva York con una mochila, una Biblia y una foto. No, soy una mezcla de todo eso. Soy las lágrimas que no lloré allá, y las que sí lloré acá. Soy las veces que me callé por miedo, las veces que grité por rabia, y las veces que sonreí solo para no preocupar a nadie. Soy el hombre que aprendió a sobrevivir, pero también el que aprendió a sanar. Y lo digo así, sin adornos, porque lo que viví no es especial. Es la historia de miles, de millones. Muchos no lo cuentan, muchos no pueden, otros ya no están, y por eso decidí abrir mi boca, para honrar a los que quedaron en el camino, para decirles a los que están por venirse que piensen bien, y a los que ya están aquí, que no están solos, porque si algo aprendí en estos años, es que el silencio mata, y la vergüenza también. A mí me costó entenderlo. Yo pensaba que tenía que aguantar, que tenía que sonreír aunque por dentro me estuviera rompiendo, que tenía que fingir que todo estaba bien para no preocupar a mi mamá, para no quedar mal con los amigos, para no mostrarme débil. Pero no, uno no vino aquí a ser fuerte todo el tiempo. Uno vino a vivir. Y vivir también es llorar. También es rendirse un rato, sentarse, respirar y decir, no puedo más hoy, pero mañana vuelvo a intentarlo. Yo lo viví. Viví el hambre. Viví la traición. Viví el frío en los huesos, la soledad que te corta el alma, la tristeza tan profunda que ni sabes de dónde viene. Pero también viví el abrazo sincero de un desconocido, la taza de café que me ofrecieron cuando no tenía ni un centavo, el techo que me dieron cuando no tenía dónde dormir, las palabras de aliento que llegaron justo cuando yo pensaba desaparecer. Y eso también es parte del sueño. No el sueño americano ese de carro, casa y ropa de marca. No. El verdadero sueño es poder dormir sin miedo, es poder comer caliente, es tener a alguien con quien hablar, es poder mirar atrás sin odio y adelante sin miedo. Y aunque no lo creas, eso también se construye, lento, con dolor, con cicatrices, pero se construye. Y yo lo estoy construyendo. Hoy tengo un trabajo donde me respetan. Gano poco, pero gano con dignidad. Mando dinero a mi mamá cada mes, y ella me dice que le alcanza para sus medicinas y para unas tortillas con queso. Tengo un colchón, una colcha que huele a limpio, y una ventana por donde entra el sol.
Y tengo un círculo pequeño de amigos, gente buena, gente como yo, que no me juzga, que no me pide que sea fuerte, que me deja ser como soy. Eso, para mí, ya es mucho. Yo no sé si algún día tendré papeles. No sé si podré traer a mi mamá. No sé si volveré a pisar mi tierra. Pero sí sé que ya no soy el mismo Nelson de antes. Ya no soy el que caminaba encorvado, el que bajaba la cabeza por miedo o vergüenza. Hoy camino derecho, hoy miro a los ojos, hoy sé que valgo, aunque no tenga documentos que lo digan. Y si tú que estás escuchando esto, viendo esto, leyendo esto, estás pasando por algo parecido, solo quiero decirte, no te rindas. Tal vez nadie te lo dice. Tal vez estás rodeado de gente que también está quebrada y no puede sostenerte, pero créeme, se puede. Lento, con recaídas, con dudas, pero se puede. No tienes que tener todo resuelto. Solo necesitas un motivo para seguir. El mío fue mi mamá, su voz en mi mente cada vez que me quería rendir, su sonrisa en las videollamadas, sus bendiciones. Encuentra tu motivo. Tal vez es tu hijo, tu padre, tu sueño, tu historia, pero no te apagues. No dejes que esta ciudad, este país, este sistema, te quite tu esencia. No eres invisible, no eres menos, no eres ilegal, eres humano, y ya con eso, mereces respeto. Si llegaste hasta aquí conmigo, gracias. Gracias por escucharme sin juzgar. Gracias por tomarte el tiempo de conocer mi historia. Y si tú también tienes una historia así, cuéntala, aunque sea en voz baja, aunque solo te escuche uno, porque hablar también sana. Y si estás viendo esto desde algún lugar del mundo, déjame un comentario. Dime desde dónde me escuchas. Dime si conociste a alguien que vivió algo parecido. Y si te sentiste identificado, suscríbete al canal. Aquí vas a encontrar historias como la tuya, como la mía, de gente de carne y hueso, que ama, que sufre, que lucha. Porque al final del día, eso somos. No migrantes, no ilegales, no números. Somos personas, con alma, con memoria, con corazón. Y este corazón, aunque esté lleno de cicatrices, sigue latiendo. Gracias.